El ejercicio dice que tenemos una varilla uniformemente cargada y que tiene carga por unidad de longitud lambda. Vamos a tomar como eje de referencia al centro de la varilla y uno de los extremos está en menos A y el otro extremo está en A. Podemos decir que su longitud es 2A. A una distancia D que empieza desde el centro de la varilla hay un punto P. En este punto P, que está aquí, nos piden calcular el campo eléctrico producido por esta distribución de carga, que es esa varilla. Es decir, nos piden esto. Recuerden que el símbolo que tiene la E encima hace alusión al hecho de que es una cantidad vectorial. Vamos a imaginar que a una distancia y aquí hay situado un elemento de carga muy pequeño, infinitesimalmente pequeño. Este elemento que está aquí está a una distancia r de este punto. ¿Qué podemos decir de este pequeño punto que está aquí, que lo voy a poner aquí? Este punto, que es muy pequeño, es este mismo. Ya que hace parte de la varilla, podemos decir que tiene una carga de Q, es decir, una carga muy pequeña. Una carga Q muy pequeña. Además, podemos decir que tiene una longitud de L o de Y muy pequeña, ya que es un elemento infinitesimalmente pequeño, tiene una longitud muy pequeña y una carga muy pequeña. Ya que es un elemento de carga, quiere decir que genera un campo eléctrico aquí, pero no cualquier campo. Ya que es una carga muy pequeña, genera un campo muy pequeño, un campo de E. Si esta partícula está aquí, suponiendo que es positiva, el campo eléctrico producido por esta partícula sería aproximadamente este. Que pueden ver que tiene componentes tanto en Y como en X. ¿Cuál es la magnitud de ese campo eléctrico? ¿O a qué equivale? Recuerden que es K por la carga, en este caso es dQ, porque es una carga muy pequeña, sobre la distancia que hay desde el punto de la carga hasta el punto donde queremos calcular el campo. En este caso es R cuadrado. Tenemos que indicar la dirección del campo. Imaginemos un vector unitario en esta dirección. Ya tenemos el campo generado por esta partícula. Ya que tenemos el campo generado por una partícula cualquiera situada en toda la varilla, mediante esta fórmula podemos calcular todo el campo producido por esta partícula. Pero recuerden que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí otra partícula, y esta partícula genera un campo que iría en esta dirección. Si tenemos aquí otra partícula, esta partícula generaría un campo en esta dirección. Hay que tener algo en cuenta. Estos campos tienen magnitudes diferentes y direcciones diferentes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que sumarlos vectorialmente. No podemos tomar a la ligera y sumar todo esto como si fueran escalares. Es decir, tenemos que descomponer este vector en X y en Y y hacer la sumatoria de los vectores en Y y la sumatoria de los vectores en X. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí notamos que este vector se puede descomponer en sus componentes. ¿Cómo lo hacemos? Con identidades trigonométricas. Imaginemos que aquí hay un ángulo θ que sería este mismo ángulo θ. Seno de θ, ¿a qué equivale? Sencillo, se ve en la figura. Opuesto sobre hipotenusa. Sería Y sobre L. Y coseno de θ sería adyacente, que sería D sobre hipotenusa. Queda lo mismo Y. ¿Y qué es R? Por Pitágoras podemos demostrar que R
es y cuadrado más d cuadrado. La raíz de eso es y cuadrado más d cuadrado. De igual manera pasa acá, nos queda d sobre raíz de y cuadrado más d cuadrado. ¿Qué podemos decir nosotros aquí? Hagan de cuenta este vector que está aquí se va a llamar d. Vamos a escribir esta fórmula un poco acá. Tenemos que d es igual a k dq sobre r cuadrado por r unitario. Tenemos este vector d. Si tomamos como x lo que sea horizontal, tenemos que este vector o esta componente de aquí sería d en x. Y esta componente de aquí sería d en y. Solo se pueden sumar d en x con d en x y d en y con d en y, ya que estos sí tienen la misma dirección. No podemos sumar todos los d porque tendremos que dividirlo primero por componente. Vamos a sacar cada componente d en y y d en x. D en x será igual a d por coseno de teta, porque este lado es el adyacente a este vector. Y d en y será igual a d por seno de teta, porque este vector de aquí es opuesto a este ángulo de aquí, y la relación que existe cuando es opuesto e hipotenusa, recuerden que es seno de teta. Ahora podemos hacer este reemplazo que teníamos aquí. Recuerden que seno de teta ya lo habíamos calculado, coseno de teta ya yo lo había calculado porque ya sabía que se me iba a presentar esto. Vamos a copiar esto aquí abajo. Ahora d en x nos quedaría como d por coseno de teta, pero como hemos dicho que coseno de teta era d sobre raíz cuadrada de y cuadrado más d cuadrado, y d en y será igual a d por opuesto, que es y, sobre raíz cuadrada de y cuadrado más d cuadrado. Y ya tenemos las componentes. Podemos hacer esta igualdad. Podemos decir que esto es igual a esto y que esto es igual a esto. Estas componentes de n x, ya que tienen todas la misma dirección para cualquier partícula que yo escoja, ya ahora sí podemos hacer la integral. Ya tenemos el valor de e en x y el valor de e en y. Vamos a reemplazar ahora lo que vale de e. Vamos a escribir en esta igualdad aquí. Recordemos que ya habíamos calculado de, lo habíamos calculado con anterioridad, era igual a k por dq sobre r cuadrado por r unitario. Vamos a hacer este reemplazo aquí, pero primero vamos a reemplazar el valor de r. Tenemos que quedaría igual a d k dq r unitario por sobre r cuadrado, pero r cuadrado sería d cuadrado más y cuadrado, esto por teorema de Pitágoras. Podemos hacer ahora todo este reemplazo en vez de e, y multiplicado por esto nos quedaría que d en x sería k dq por, en este caso sería conveniente que ya dejáramos de trabajar como vectores y tratáramos de empezar a trabajar sin esto, es decir, como escalares. Ya sabemos que este va en dirección de x
y este va en dirección de y, así que esto realmente sobra. Nos quedaría k de q por d sobre esto que está aquí. Quedaría y cuadrado más d cuadrado por d cuadrado más y cuadrado. Vamos a borrar esta parte de aquí. D cuadrado más y cuadrado. Ahora, de en y será igual a esto mismo, k por dq sobre y cuadrado más d cuadrado, por lo que teníamos aquí, y sobre y cuadrado más d cuadrado. Aquí podemos hacer una simplificación, este factor por este factor quedaría y cuadrado más d cuadrado a la 3 medio. Aquí pasa lo mismo, nos queda k por dq por y sobre y cuadrado más d cuadrado. Y ya tenemos planteadas las dos cosas que tenemos que integrar. Ahora sí, ya podemos integrar. Pero noten algo muy importante allí. Esta partícula está situada a una altura y. Si yo dibujo otra partícula aquí, ya su altura ha cambiado. Es decir, que el campo producido por cada partícula va a depender de a qué altura esté ella del eje de referencia. Es decir, que tenemos que buscar la manera de que esta integral que tenemos aquí quede con respecto a y, porque y es lo que está variando. ¿Cómo logramos eso? Si aquí tenemos un dq, tenemos que encontrar un dy. Sencillo. Recordamos que lambda se define como dq sobre dy, es decir, carga por unidad de longitud. Recuerden que y tiene una longitud y, entonces dy sería la derivada de la longitud. De aquí podemos despejar dq. ¿Con qué propósito? Ya verán, nos queda dq igual a lambda por dy. Y hemos obtenido el dy que estábamos buscando. Es decir, podemos reemplazar a dq por lambda por dy. Y podríamos hacerla integral inmediatamente. ¿Cómo así? Vamos a ver, nos queda k por dq, perdón, ya no sería dq, ahora sería, vamos a poner este de aquí, quedaría dq, que es lambda por dy sobre y cuadrado más d cuadrado a la 3 medios. Aquí pasa algo similar, nos queda k por y por lambda por dy sobre y cuadrado más d cuadrado a la 3 medios. Aquí se me había olvidado colocar el 3 medios. Bueno, ya tenemos las dos funciones que vamos a integrar. Vamos a copiarla aquí para ganar un poco de espacio. Quedaría k de lambda por dy sobre y cuadrado más d cuadrado a la 3 medios. Aquí quedaría k y, o mejor lo invertimos el orden, k lambda y por dy sobre y cuadrado más d cuadrado a la 3 medios. Tenemos de este lado
el campo en X, es decir, todas las componentes en X, y de este lado todas las componentes en Y. Tenemos que, para calcular todo el campo en X, tenemos que hacer la integral a cada lado. Recuerden que la integral de la derivada es la función que tenemos aquí. Igual manera pasa aquí. La integral de la derivada es la función que nos queda. Observen algo muy importante aquí. Ahora tenemos que plantear los límites de integración. Los límites, ya que estas partículas están variando en su posición en Y, pero fíjense que la posición más baja que puede tener la partícula es menos A. Por lo tanto, el límite será menos A. Mientras que el límite superior que puede tener la partícula es A. Por lo tanto, los límites serían desde menos A hasta A. Y aquí ya tenemos planteadas las dos integrales. Ya que el objetivo de esto no era realizar las integrales, sino simplemente cómo plantearlas. Si quieren saber cómo se resuelven este tipo de integrales, pueden verlos en los otros videos que hacen referencia a estos temas, pero vamos a ahorrar un poco de tiempo y vamos a colocar el resultado final. Esta integral de E en Y, ustedes lo pueden hacer por su cuenta, da como resultado 0. Es decir, que el resultado final del campo eléctrico solo tiene componente en X hasta ahora. Es lo que se puede suponer. Si no hay componente en Y, es porque a lo mejor el resto solo se le debe a componente en X, que da como resultado esta integral. Ustedes también lo pueden demostrar. Da 2k lambda sobre X que multiplica a X sobre A al cuadrado más 1. Ustedes pueden demostrar esto. Aquí ya está un poco simplificada y factorizada, pero da como resultado esto. Ya podemos borrar, podemos decir que solo hay componente en X. Como ustedes recuerdan que el campo total E es igual al campo en X más el campo en Y, sumado pues vectorialmente. Ya que la componente en Y es 0, podemos decir que el campo total es en X. Y nos queda que E será igual a esto que tenemos aquí. Y ya hemos calculado el campo eléctrico. Vamos a borrar toda esta parte de aquí y vamos a dibujar un esquema de cómo nos quedó el campo eléctrico. Y una breve explicación de por qué solo hay componentes en el eje X. Tenemos que esta es nuestra varilla y este es el punto P. Está situado en el centro de la varilla, como les comentaba, a una distancia D. Que solo haya componente en el eje X quiere decir que el vector campo eléctrico tiene esta dirección. Es decir, si nos pusieran a dibujar el campo eléctrico producido por esta varilla, sería correcto dibujar un vector aproximadamente así. Pero ¿por qué? Vamos a razonar. ¿Por qué solo tiene componentes en el eje X? Vamos a ponerle esta explicación. Si nosotros tenemos una partícula aquí a una distancia Y y aquí a una distancia Y también, el campo producido por esta sería este y el campo producido por este sería este. ¿Cuáles son las componentes de este vector? Son estas y estas. ¿Y cuáles son las componentes de este vector? Son estas y son unas que están aquí. Noten que siempre y cuando estén a una misma distancia, sus componentes verticales se van a cancelar.
y solo van a quedar las componentes en X que se van a sumar. Y así sucesivamente pasa con cada par de partículas que se vayan alejando. Unas partículas aquí se cancelan, otras aquí se cancelan y unas en los extremos también se cancelan. Por eso es que solo queda campo en el eje X. Y ya hemos demostrado cuál es la magnitud del campo eléctrico. Ahora, ya tenemos la magnitud de un campo eléctrico de una varilla de longitud 2A. Pero ¿qué pasaría si A se extendiera al infinito? Es decir, si tuviéramos una varilla infinita, es decir, muy larga. ¿Cómo así? Vamos a hacer un dibujo aproximado. Nuestra varilla sería ahora demasiado larga, tanto que no la podemos dibujar en el tablero. Sería muy pero muy larga, sigue hasta el menos infinito y se extiende hasta más infinito. Y nos piden calcular el campo en el punto P. Es decir, que A se extiende a infinito y menos A se extiende a menos infinito. ¿Cómo calculamos este campo eléctrico? Sencillo, tomamos límite cuando A tiende a infinito de esta expresión. Nos queda límite cuando A tiende a infinito de nx, que sería igual a límite cuando A tiende a infinito de 2k lambda sobre x, que multiplica a x sobre A al cuadrado más 1 a la 1/2, que representa la raíz. El límite cuando A tiende a infinito, ya yo me adelanté e hice esos cálculos, nos queda que el campo será igual a 2k lambda sobre D. Recuerden que D es la distancia a la que está situada el punto donde queremos calcular el campo. Fíjense que en esta ecuación no importa la longitud de la varilla, lo único que importa es a qué distancia está situada.